Bueno, volvemos allí a Comodoro Pi, donde se está esperando el veredicto de la sentencia que van a dar a conocer los integrantes del tribunal que tuvieron a su cargo la mega causa de la ESMA, en donde hay pedidos de condena a perpetua para los acusados. Tal vez estén dando alguna información. Parecía primero que estaban chequeando micrófonos y demás, pero evidentemente han dado alguna información, algún dato. Le vamos a preguntar a Julio Bazán si hay alguna novedad, mientras sabemos que fuera de Comodoro Pi están cada vez más organizaciones sociales, organizaciones defensoras de los derechos humanos, esperando este fallo. Hay un escenario montado, hay algunos números artísticos, justamente para amenizar la espera, que se está prolongando y casi van a ser 2 horas de retraso cuando den las 8. Estaba previsto para las 6 de la tarde. Esta mañana hubo algunos alegatos, todavía se escucharon en esa sala de Tribunal de Comodoro Pi. Julio. Bueno, crece la expectativa, nos habían dicho 20 minutos, todavía faltan 10 para que se cumpla ese término. Recién salió un empleado de la justicia para chequear el audio y bueno, eso agitó un poquito a quienes están esperando ahí. En el interior, en el sector del público, están estas figuras que yo te había comentado, ¿no? Estela de Carlotto, Eduardo Duhalde, la hija, la neta de Rodolfo Walsh, y afuera todo el mundo está esperando. Crece la expectativa y también crece el entusiasmo. Ya se están comenzando a entonar algunos cánticos que celebran esta justicia y castigo, porque después de 3 décadas de impunidad solo faltan minutos para que la justicia condene a figuras emblemáticas de la represión como Alfredo Astiz y Jorge El Tira Acosta por estos crímenes terribles: asesinatos, tortura, desapariciones de personas cometidas en la siniestra Escuela de Mecánica de la Armada. Azucena Villaflor y otras madres de la Plaza de Mayo, las monjas francesas Duquet y Domón y el periodista Rodolfo Walsh son algunas de las víctimas también emblemáticas. Y yo decía, ¿no?, que esto es como el despertar de esa historia terrible, ese Alfredo Astiz, joven, rubio, encantador, infiltrándose en el grupo de las madres de Plaza Mayo que se estaban organizando, y entrega a Azucena Villaflor y a las monjas francesas para que sean torturadas y asesinadas ahí en la Escuela de Mecánica de la Armada. Y acá durante este juicio, que fue muy largo y fueron decenas y decenas, 22 meses de juicio, 160 testigos y entre ellos 79 sobrevivientes, y en ese juicio también los sobrevivientes tuvieron que recrear el horror que padecieron. Entre los que declararon, y nosotros lo pusimos en el aire, Carlos Lordic-Panizze, él decía que ahora, si no llegan a condenar a los que él identificó, y él ahora tiene miedo, pero él dijo en primera persona, él contó cómo lo llevaron a la Escuela de Mecánica de la Armada, identificó a una de las 4 personas que lo secuestraron, apodado Giva o Gerardo, quien resultó ser el capitán de corbeta Fernando Pellón. Después contó que lo ataron a una cama metálica, pero cuando le sacan la capucha con la que lo llevaron, él pudo ver que además de Pellón estaban Alfredo Astiz, el Tigre Acosta y otros, ¿no? Y él le dijo al tribunal, en primera persona: soy torturado mediante la aplicación de corriente eléctrica en el estómago por Astiz, mientras el resto del grupo permanece observando. Así que, y agrega todavía, vos fíjate qué testimonio valioso,
que dijo que en una oportunidad que estaba en la sala de tortura, vinieron Acosta y Astiz, y en un momento Astiz me dijo que él había sido el encargado de secuestrar a las monjas francesas y que había sido Acosta el que había dado la orden de mandarlas para arriba, y bueno, y también testimonió que escuchó a los represores hablar del secuestro de Norma Arrostito y de la suequita, en alusión seguramente a la joven Hagelin, ¿no? Bueno, él pudo sobrevivir, sobreponerse de ese error. Nos contó que él estuvo activando para que la justicia llegara a este resultado, que faltan minutos nomás para que se concrete en un fallo que va a ser histórico. Silvia, Fernando. Algunas figuras familiares, como como Tati Almeida, que contó emocionada que las madres y las abuelas ya no esperaban llegar con vida a ver este fallo de juicio y castigo que persiguieron durante tanto tiempo, pero también se acercaron numerosas agrupaciones sindicales y políticas, Santo, que están esperando entre estribillos y abucheos cada vez que se lee la lista de los represores acusados, y entre ellos, como les dije al principio, Astiz y Pernía, prorrumpen en denuestos, en gritos, en insultos, en abucheos. Hay una inquietud generalizada, Santo, aquí, porque durante todo el día circuló la posibilidad cierta de que dos de los represores principales, Pablo García Velasco y Juan Carlos Rolón, puedan evitar hoy la condena. Estaban argumentando hasta último momento los querellantes, porque García Velasco, que tiene un hermano mellizo, él dice que en realidad fue el hermano mellizo el que cometió los delitos que se le atribuyen. Y en el caso del marino Juan Carlos Rolón, él dice que estuvo, plantea una cuestión temporal, que estuvo antes del 77 en que se cometen los delitos que se le imputan, y que volvió después del 78 al sector conocido también siniestramente como la pecera, y él dice que ahí la gente era sometida a trabajo forzado, esclavo, pero que ahí no torturaban ni mataban. En este clima de emoción contenida, de satisfacción, de temor, se está esperando este fallo histórico. Están aquí, Santos, también los sobrevivientes de la ESMA, los que vieron y declararon que Astiz los torturó a ellos, y les dijo que también habían torturado a las monjas, y que escucharon que el Tira Acosta había dicho que a las monjas había que mandarlas para arriba, y esos sobrevivientes que declararon ahora tienen inquietud, Santo, por la posibilidad. Ya está sentado el tribunal, sí, los escucho. Allí crece la expectativa entonces con 2 horas prácticamente de demora, pero ya está el tribunal allí sentado en su lugar. Entonces estamos más cerca de conocer la resolución de los jueces con respecto a esta mega causa. Se trata del Tribunal Oral Federal número 5, recordemos, que juzga a los 18 represores, entre ellos los más conocidos, ¿no? Alfredo Astiz, el Tigre Acosta, pero también están Julio César Coronel, Jorge Radiche, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller, Alberto González, Juan Carlos Fotea, Ernesto Weber, Ricardo Cavallo, Néstor Sabio, Manuel García Taliada, Antonio Montes, Juan Antonio Asic, Pablo García Velasco y Carlos Capdevila. Cánticos, algunas silbatinas, esperando para que el tribunal apure el comienzo de la lectura. Ahí está Alfredo Astiz. El abucheo de quienes están afuera de Comodoro Pi. Una sala colmada.
las expresiones de Tati Almeida, en este caso, que la tenemos ahí en un primer plano, cuando ve las caras de los represores y torturadores ahora enjuiciados. Recordemos que la Fiscalía pidió prisión perpetua para los primeros 14 represores y 25 años de prisión para los restantes. En tanto que las 6 querellas hicieron pedidos de carácter similar. En este juicio solo se juzgan 85 delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos contra Susana Villaflor, Mari Bianco, Esther de Cariaga, del grupo original de Madres de Plaza de Mayo, y de los activistas que las apoyaban, entre ellos las monjas francesas, Alice Dumont y Leonie Duquet, así como también el escritor y periodista Rodolfo. Por favor. Es la última. Basta. Bueno, ya voy. Por favor, saben perfectamente bien que no se puede. Voy a tener que desalojar la bandeja. Por favor, señoras y señores. Seguramente el tribunal está esperando el trabajo de los fotógrafos. Y cuando se retiren, seguro van a dar comienzo a la lectura. Ahí los están invitando a retirarse, personal del tribunal. ¿Ya está, doctor? ¿Qué? Se retiran los fotógrafos finalmente. Y seguro se dará comienzo a la lectura, con la presencia del tribunal a pleno, los 3 miembros del Tribunal Federal Oral número 5. Sí, porque hay mucha impaciencia, Fernando, ya a esta altura, ¿no? Recordemos que estamos hablando de crímenes cometidos hace más de 3 décadas, ¿no? Entre 1975 y 1983. Denunciados ya en el histórico juicio de los comandantes. En el 85. Luego se declararon no punibles, recuerdan todos, por las leyes de obediencia de vida y punto final, que fueron anuladas. En primer lugar, ahí comienza. En el 2005. deseamos hacer saber a las partes y al público que la demora del tribunal en bajar a la sala obedeció a dificultades que se presentaron en la deliberación que excedió el tiempo inicialmente previsto. Voy a dar lectura al veredicto en sus partes pertinentes. Buenos Aires, 26 de octubre de 2011, y vistos para dictar sentencia en la presente causa número 1270 y sus acumuladas, las cuales se le sigue a las siguientes personas: Oscar Antonio Montes, Manuel Jacinto García Tallada, Adolfo Miguel Donda Tigel, Carlos Octavio Capdevila, Jorge Eduardo Acosta, Jorge Carlos Radiche, Juan Antonio Asic, Juan Carlos Fotea, Ernesto Freeman Weber, Alfredo Ignacio Astiz, Antonio Pernías, Julio César Coronel, Raúl Enrique Scheller, Alberto Eduardo González, Juan Carlos Rolón, Pablo Eduardo García Velasco, Néstor Omar Sabio,
Ricardo Miguel Cavallo. Resulta, como resultado de la deliberación efectuada respecto de los hechos motivos del proceso, valoradas las probanzas incorporadas al debate, de conformidad a las reglas de la sana crítica racional, artículo 398 del Código Procesal Penal de la Nación, oídos los alegatos de las partes y haciendo uso de la facultad de diferir la lectura de los fundamentos conforme la autoriza el artículo 400 del citado Código, el Tribunal falla. Primero, no haciendo lugar a la nulidad del proceso por falta de capacidad de este tribunal para juzgar los hechos imputados en estas actuaciones, planteada por la defensa particular de los imputados Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Néstor Omar Sabio, Raúl Enrique Scheller, Ricardo Miguel Cavallo y Pablo Eduardo García Velasco, artículo 167, inciso primero, a contrario sensu, del Código Procesal Penal de la Nación. Segundo, no haciendo lugar a los planteos de violación del principio de cosa juzgada y de non bis in idem, planteados por las defensas de Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Néstor Omar Sabio, Raúl Enrique Scheller, Ricardo Miguel Cavallo, Pablo Eduardo García Velasco, Manuel Jacinto García Tallada, Oscar Antonio Montes, Antonio Pernías, Alfredo Ignacio Astiz, Juan Antonio Asic, Ernesto Freeman Weber, Juan Carlos Fotea, Jorge Eduardo Acosta, Adolfo Miguel Donda, Jorge Carlos Radiche y Carlos Octavio Capdevila, artículo primero del Código Procesal Penal de la Nación. Tercero, no haciendo lugar a los planteos de inconstitucionalidad de la ley número 25.779, efectuados por las defensas de Oscar Antonio Montes, Manuel Jacinto García Tallada, Jorge Eduardo Acosta, Carlos Octavio Capdevila, Jorge Carlos Radiche, Adolfo Miguel Donda, Juan Antonio Asic, Ernesto Freeman Weber y Juan Carlos Fotea. Cuarto, no haciendo lugar a los planteos de nulidad de la resolución obrante a fojas 7.316, 7.319, de fecha 1 de septiembre del año 2003, dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, realizados por las defensas de Oscar Antonio Montes, Manuel Jacinto García Tallada, Jorge Eduardo Acosta, Carlos Octavio Capdevila, Jorge Carlos Radiche y Adolfo Miguel Donda, artículo 18 de la Constitución Nacional. Quinto, no haciendo lugar a los planteos de extinción de la acción penal por amnistía introducidos por la defensa de Alfredo Ignacio Astiz, Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Néstor Omar Sabio, Raúl Enrique Scheller, Ricardo Miguel Cavallo y Pablo Eduardo García Velasco. Sexto, no haciendo lugar a los planteos de extinción de la acción penal por prescripción introducidos por las defensas de Manuel Jacinto García Tallada, Oscar Antonio Montes, Jorge Eduardo Acosta, Adolfo Miguel Donda, Juan Carlos Radiche, Carlos Octavio Capdevila, Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Néstor Omar Sabio, Raúl Enrique Scheller, Ricardo Miguel Cavallo, Pablo Eduardo García Velasco, Antonio Pernías, Alfredo Ignacio Astiz, Juan Antonio Asic, Ernesto Freeman Weber y Juan Carlos Fotea, artículos 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, 1 y 4 de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, aprobada por la Ley número 24.584 y jerarquizada constitucionalmente mediante la Ley número 25.778 y artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica. Séptimo, no haciendo lugar a los planteos de extinción de la acción penal por violación al principio del plazo razonable en el proceso penal introducidos por las defensas de Manuel Jacinto García Tallada, Oscar Antonio Montes, Jorge Eduardo Acosta, Adolfo Miguel Donda, Juan Carlos Radiche, Carlos Octavio Capdevila, Alfredo Ignacio Astiz, Juan Antonio Asic, Ernesto Freeman Weber y Juan Carlos Fotea, artículo 18 de la Constitución Nacional.
Octavo, no haciendo lugar a los planteos de inconstitucionalidad del artículo 65, incisos primero y segundo del Código Penal, introducido por la defensa oficial de los imputados Oscar Antonio Montes y Manuel Jacinto García Tallada, y del artículo 80 del Código Penal, efectuado por la defensa de Jorge Eduardo Acosta, Adolfo Miguel Donda, Juan Carlos Radiche, Carlos Octavio Capdevila, Antonio Pernías, Alfredo Ignacio Astiz, Ernesto Freeman Weber y Juan Carlos Fotea, respecto de la pena de prisión o reclusión perpetua, artículo 5 del Código Penal. Noveno, no hacer lugar a los planteos de nulidad parcial de los alegatos de los acusadores privados y del Ministerio Público Fiscal formulados por las defensas de Manuel Jacinto García Tallada, Oscar Antonio Montes, Antonio Pernías, Jorge Eduardo Acosta, Adolfo Miguel Donda, Juan Carlos Radiche, Carlos Octavio Capdevila, Alfredo Ignacio Astiz, Juan Antonio Asic, Ernesto Freeman Weber, Juan Carlos Fotea, Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Néstor Omar Sabio, Raúl Enrique Scheller, Ricardo Miguel Cavallo y Pablo Eduardo García Velasco, relacionados a la vulneración del principio de congruencia, artículo 18 de la Constitución Nacional. Décimo, no haciendo lugar a la nulidad parcial del alegato de la querella encabezada por Víctor Melchor Basterra por falta de legitimación activa con relación a los hechos que damnificaran a Rodolfo Walsh, planteadas por los defensores de Antonio Pernías y Alfredo Ignacio Astiz, artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación y 166, 167, 168, 346, 347 y 393 a contrario sensu del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo primero, declarando la nulidad parcial del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación por falta de legitimación activa con relación a los hechos que damnificaran a Rodolfo Walsh, introducido por la defensa de Alfredo Ignacio Astiz, artículos 166, 167, 168, 346, 347 y 393 del Código Procesal Penal de la Nación. Decimosegundo, no haciendo lugar a la nulidad parcial del alegato de la querella encabezada por Mauricio Broski y Sara Silver de Broski por falta de legitimación activa con relación a los hechos que damnificaran a Rodolfo Walsh, planteada por la defensa de Antonio Pernías, artículos 82, Código Procesal Penal de la Nación, y 166, 167, 168, 346, 347 y 393 a contrario sensu del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo tercero, no haciendo lugar a la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio, obrantes a fojas 8.802, 8.854 y 8.859, 8.863 del tramo individualizado como causa número 1.277, testimonios A, planteado por la defensa de Alfredo Ignacio Astiz, artículos 346, 347, 349 y 354 del Código Procesal Penal de la Nación y 166, 167 y 168 a contrario sensu del Código Procesal Penal de la Nación. Decimocuarto, no haciendo lugar a los planteos de nulidad de los informes periciales efectuados en el marco del legajo número 111, caratulado Cementerio de General Lavalle, Provincia de Buenos Aires, y expediente identificado como L1, caratulado Incidente de Búsqueda e Identificación de Alain Domont, Leonid Duque, Eduardo Gabriel Orane y otros, correspondientes a la causa número 1278, testimonios B, ambos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, introducidos por las defensas de Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Néstor Omar Sabio, Raúl Enrique Scheller, Ricardo Miguel Cavallo, Pablo Eduardo García Velasco, Antonio Pernías y Alfredo Ignacio Astiz, artículo 365, inciso séptimo, último párrafo del Código Procesal Penal de la Nación. Decimoquinto, no haciendo lugar al planteo de nulidad de lo actuado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, en el marco de la tramitación del legajo número 111, caratulado Cementerio de General Lavalle, Provincia de Buenos Aires,
y del expediente identificado como L1, caratulado incidente de búsqueda e identificación de Alice Domón, Leonid Duque, Eduardo Gabriel Orane y otros de ese Tribunal de Alzada, artículo 365, inciso séptimo, último párrafo del Código Procesal Penal de la Nación. 16º. No haciendo lugar al planteo de nulidad de las declaraciones indagatorias prestadas por Oscar Antonio Montes y Manuel Jacinto García Tallada durante la instrucción de las presentes actuaciones, artículos 18 de la Constitución Nacional y 166, 167 y 168 a contrario sensu del Código Procesal Penal de la Nación. 17. No haciendo lugar a los planteos de nulidad de indagatorias y autos de procesamientos efectuados por las defensas de Jorge Eduardo Acosta, Adolfo Miguel Donda, Carlos Octavio Capdevila, Juan Carlos Radiche, Alfredo Ignacio Astiz y Ernesto Freeman Weber, artículos 18 de la Constitución Nacional y 166, 167 y 168, a contrario sensu del Código Procesal Penal de la Nación. 18. No haciendo lugar al planteo de nulidad parcial del alegato fiscal y de las querellas en orden a las acusaciones formuladas respecto de Juan Carlos Fotea y que fuera planteada por su defensa, artículos 18 de la Constitución Nacional y 14 del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre la República Argentina y el Reino de España, aprobado por la Ley número 23.708. 19. No haciendo lugar al planteo de nulidad del alegato de la Fiscalía y del alegato y dúplica de la querella encabezada por Mauricio Broski y Sara Silver de Broski, introducido por la defensa de Oscar Antonio Montes y Manuel Jacinto García Tallada, artículo 167, inciso segundo, a contrario sensu del Código Procesal Penal de la Nación. 20. Declarando que los hechos objeto de este proceso resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad y así deben ser calificados. Artículo 118 de la Constitución Nacional y Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, aprobada por la Ley número 24.584. 21. Condenando a Manuel Jacinto García Tallada de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de 25 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo autor mediato penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia reiterada en 13 oportunidades, los que concurren materialmente con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterada en 12 oportunidades en perjuicio de Alisan Marie-Jeanne Domón, Ángela Aguat, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullit, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondovila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de De Vicenzi, René Leonie Henriette Duque y en concurso material con el delito de imposición de tormentos en perjuicio de Marianela Gali, los que, a su vez, concurren materialmente con el delito de privación ilegítima de la libertad, triplemente agravado por su carácter de funcionario público, por haber sido cometida con violencia y por haber durado más de un mes, en concurso real con el delito de imposición de tormentos, agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterada en 11 oportunidades en perjuicio de Carlos Alberto García, Silvia Winiski, Patricia Flynn, Felisa Violeta Wagner, Mario Gali, Lila Victoria Pastoriza, María Inés Imas, Alicia Elisa Tocar, Graciela Beatriz Daleo, Alfredo Julio Margari y Alcida Fidalgo. Artículos 2, 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 144 bis, inciso primero y última parte en función del artículo 142, inciso primero y quinto, texto según ley 21.338, 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616,
todos ellos del Código Penal de la Nación y artículos 398 y concordantes, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 22º. Condenando a Oscar Antonio Montes, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo autor mediato, penalmente responsable, en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravada por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterada en 14 oportunidades, los que concurren materialmente con el delito de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, reiterada en 14 oportunidades, en perjuicio de Laura Alicia Reborati, Sergio Martín Begerman, Arnaldo Rodolfo Gremico, Osvaldo Rubén Cheula, Luis Alberto Vázquez, Alejandro Monforte, Rodolfo Luis Picheni, Carlos Oscar Loza, Héctor Gelfi, Oscar Alberto Reposi, Nilva Zucarino, Santiago Leni, Carlos Figueredo Ríos y Hugo César Bogarín, en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad, triplemente agravada por su carácter de funcionario público, por haber sido cometida con violencia y por haber durado más de un mes, reiterada en 19 oportunidades que concurren materialmente con el delito de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, reiterada en 19 oportunidades en perjuicio de Lisandro Raúl Cubas, Sara Solars, Martín Tomás Gras, Ricardo Héctor Coquet, Ana María Martí, Orlando Virgilio Llorio, Francisco Yalix, Silvia Lavairú, Sandra Leni, Marcelo Hernández, María Alicia Milia, Daniel Marcelo Yapira, Alejandra Lépido, Alberto Ahumada, María Laura Taca, Andrés Ramón Castillo, Ariel Eisenberg, Daniel Eisenberg y José María Salgado, en concurso real con el delito de homicidio triplemente calificado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de 2 o más personas y para procurar su impunidad en perjuicio de José María Salgado, en concurso material con el delito de homicidio preterintencional en perjuicio de María Cristina Leni, artículos 2, 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 80, inciso 2, inciso 3 e inciso cuarto, texto según ley 20.642. Artículo 81, inciso B, 144 bis, inciso primero y última parte, en función del artículo 142, incisos primero y quinto, texto según ley número 21.338. 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616. Todos ellos del Código Penal de la Nación y artículos 398 y concordantes, 403 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. En disidencia parcial del señor juez doctor Ricardo Luis Farías. 23º. Condenando a Jorge Eduardo Acosta, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades en concurso material con el delito de imposición de tormentos, agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 12 oportunidades que concurren materialmente con el delito de homicidio triplemente calificado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de 2 o más personas y para procurar su impunidad. Reiterado en 12 oportunidades, en perjuicio de Alice Anne-Marie Jean Domont, Ángela Aguat, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullit, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de Vicenzi y René Leonid Henriet Duque, los que a su vez concurren materialmente con el delito de privación ilegítima de la libertad, triplemente agravada por su carácter de funcionario público, por haber sido cometida con violencia y por haber durado más de un mes, reiterada en 8 oportunidades, en concurso
concurso real con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 8 oportunidades en perjuicio de Lisandro Raúl Cubas, Sara Solars, Carlos Alberto García, María Amalia Larralde, Martín Tomás Gras, Ricardo Héctor Coquet, Nilda Noemí Actis y Carlos Gregorio Lorqui Panice, los que a su vez concurren materialmente con el delito de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de 2 o más personas en perjuicio de Rodolfo Jorge Walsh, que concurren materialmente con el delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido con armas y en lugar poblado y en banda, en concurso material con el delito de robo agravado en poblado y en banda, en relación a los bienes de Rodolfo Jorge Walsh, artículos 2, 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 80, incisos 2, 3 y 4, texto según ley número 20.642, 144 bis, inciso primero y última parte, en función del artículo 142, incisos primero y quinto, texto según ley 21.338. 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616 y 166, inciso segundo, primera parte y 167, inciso segundo, ambos textos según ley 20.642. Todos ellos del Código Penal de la Nación y artículos 398 y concordante, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en disidencia parcial del señor juez doctor Ricardo Luis Farías. 24. Condenando a Antonio Pernías, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable, en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades que concurren materialmente con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 12 oportunidades en concurso real con el delito de homicidio triplemente calificado por haber sido cometido con alevosía con el concurso premeditado de 2 o más personas y para procurar su impunidad, reiterado en 12 oportunidades en perjuicio de Alice Anne-Marie Jean Domont, Ángela Aguad, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullit, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de Vicenzi y René Leonie Henriette Duque, los que a su vez concurren materialmente con el delito de privación ilegítima de la libertad, triplemente agravada por su carácter de funcionario público, por haber sido cometida con violencia y por haber durado más de un mes, reiterado en 8 oportunidades en concurso material con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 8 oportunidades en perjuicio de Sara Solars, Carlos Alberto García, Martín Tomás Gras, Ricardo Héctor Coquet, Ana María Martí, Graciela Beatriz D'Aleo, María Alicia Emilia y Andrés Ramón Castillo, los que concurren materialmente con el delito de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de 2 o más personas en perjuicio de Rodolfo Jorge Walsh, en concurso real con el delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido con armas y en lugar poblado y en banda, en concurso material con el delito de robo agravado en poblado y en banda, en relación a los bienes de Rodolfo Jorge Walsh, artículos 2, 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 80, inciso segundo, tercero y cuarto, texto según ley 20.642, 144 bis, inciso primero y última parte en función del artículo 142, inciso primero y quinto, texto según ley 21.338, 144 ter, primer y segundo párrafo,
Texto según ley 14.616 y 167, inciso segundo, y 166, inciso segundo, primera parte, ambos textos según ley número 20.642, todos ellos del Código Penal de la Nación, y artículos 398 y concordantes 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en disidencia parcial del señor juez doctor Ricardo Luis Farías. 25º, condenando a Alfredo Ignacio Astiz, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable, en orden al delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravado, por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia. Por favor. Una nueva advertencia y me ponen en la circunstancia de desalojar la bandeja de arriba. Por favor. Y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades, los que concurren materialmente con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 12 oportunidades en concurso material con el delito de homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía con el concurso premeditado de 2 o más personas y para procurar su impunidad, reiterado en 12 oportunidades en perjuicio de Alison Marie Jean Domont, Ángela Aguat, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullit, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de Vicenzi y René Leonie Henri Duque, los que a su vez concurren materialmente con el delito de privación ilegítima de la libertad, triplemente agravada por su carácter de funcionario público, por haber sido cometido con violencia y por haber durado más de un mes, reiterado en 5 oportunidades, en concurso real con el delito de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, reiterada en 5 oportunidades en perjuicio de Carlos Alberto García, María Amalia Larralde, Carlos Gregorio Lorqui Panice, Carlos Muñoz y Lázaro Jaime Glastein, los que concurren materialmente con el delito de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de 2 o más personas, en perjuicio de Rodolfo Jorge Walsh, en concurso real con el delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido con armas y en lugar poblado y en banda, y en concurso material con el delito de robo agravado en poblado y en banda en relación a los bienes de Rodolfo Jorge Walsh. Artículos 2, 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 80, inciso segundo, tercero y cuarto, texto según ley 20.642, 144 bis, inciso primero y última parte, en función del artículo 142, incisos primero y quinto, texto según ley 21.338, 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616 y 166, inciso segundo, primera parte, y 167, inciso segundo, ambos textos, según ley 20.642, todos ellos del Código Penal de la Nación. Y artículos 398 y concordantes, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en disidencia parcial del señor juez doctor Ricardo Luis Farías. 26º, condenando a Raúl Enrique Scheller, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación legítima de libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades, en concurso material con el delito de imposición de tormentos, agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 12 oportunidades, en concurso real con el delito de homicidio triplemente calificado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de 2 o más personas y para procurar su impunidad, reiterado en 12 oportunidades en perjuicio de Alison Marie Jean Domont, Ángela Aguat, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullit, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila,
García, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de Vicenzi y René Leonie Henriette Duque, los que a su vez concurren materialmente con el delito de privación ilegítima de la libertad, triplemente agravada por su carácter de funcionario público, por haber sido cometida con violencia y por haber durado más de un mes, reiterada en 7 oportunidades, en concurso real con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterada en 7 oportunidades, en perjuicio de Enrique Mario Fuchman, Nilda Noemí Actis, Guillermo Rodolfo Oliveri, Lázaro Jaime Glastein, Víctor Aníbal Fatala, Jorge Cafati y María Eva Berns de Hansen, artículos 2, 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 80, incisos 2, 3 y 4, texto según ley 20.642 y 144 bis, inciso primero y última parte, en función del artículo 142, incisos primero y quinto, texto según ley 21.338 y 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616, todos ellos del Código Penal de la Nación, y artículos 398 y concordante, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 27º, condenando a Jorge Carlos Radiche de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público, por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades en concurso material con el delito de imposición de tormentos, agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en las 12 oportunidades en concurso real con el delito de homicidio triplemente calificado, por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de 2 o más personas y para procurar su impunidad, reiterado en 12 oportunidades en perjuicio de Alice Anne-Marie Jean Domont, Ángela Aguad, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullitt, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondovila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de Vicenzi y René Leonie Henriette Duque, los que a su vez concurren materialmente con el delito de robo, doblemente agravado por haber sido cometido con armas y en lugar poblado y en banda, en concurso material con el delito de robo agravado en poblado y en banda, en relación a los bienes de Rodolfo Jorge Walsh, en concurso real con el delito de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de 2 o más personas en perjuicio de Rodolfo Jorge Walsh, artículos 2, 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 80, inciso segundo, tercero y cuarto, texto según ley 20.642, 144 bis, inciso primero y última parte en función del artículo 142, inciso primero, texto según ley 21.338, 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616 y 166, inciso segundo, primera parte y 167, inciso segundo, ambos textos según ley 20.642, todos ellos del Código Penal de la Nación y artículos 398 y concordantes, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en disidencia parcial del señor juez doctor Ricardo Luis Farías. 28º, condenando a Alberto Eduardo González de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia reiterada en 12 oportunidades en concurso material con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 12 oportunidades en concurso real con el delito de homicidio triplemente calificado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de 2 o más personas y para procurar su impunidad, reiterado en 12 oportunidades en perjuicio de Alice Anne-Marie Jean Domont, Ángela Aguad, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullitt, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco,
Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de Vicenzi y René Leonie Henriet Duquet, artículos 2, 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 80, inciso segundo, tercero y cuarto, texto según ley número 20.642, 144 bis, inciso primero y última parte, en función del artículo 142, inciso primero, texto según ley número 21.338, 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616 y 166, inciso segundo, primera parte y 167, inciso segundo, ambos textos según ley 20.642, todos ellos del Código Penal de la Nación, y artículos 398 y concordantes 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 29. Condenando a Néstor Omar Savio, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor, penalmente responsable, en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades, en concurso material con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 12 oportunidades, en concurso real con el delito de homicidio triplemente calificado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de 2 o más personas para procurar su impunidad, reiterado en 12 oportunidades, en perjuicio de Alice Anne-Marie Jean Domont, Ángela Aguat, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullit, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de Vicenzi y René Leonie Henriet Duquet, artículos 2, 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 80, incisos 2, 3 y 4, texto según ley 20.642, 144 bis, inciso primero y última parte, en función del artículo 142, inciso primero, texto según ley 21.338, 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616 y 166, inciso segundo, primera parte y 167, inciso segundo, ambos textos según ley 20.642, todos ellos del Código Procesal Penal de la Nación, y artículos 398 y concordante, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en disidencia parcial del señor juez doctor Germán Andrés Castelli. 30. Condenando a Ricardo Miguel Cavallo, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor, penalmente responsable, en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades, en concurso material con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 12 oportunidades, en concurso real con el delito de homicidio triplemente calificado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de 2 o más personas y para procurar su impunidad, reiterado en 12 oportunidades, en perjuicio de Alice Anne-Marie Jean Domont, Ángela Aguat, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullit, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de Vicenzi y René Leonie Henriet Duquet, los que a su vez concurren materialmente con el delito de homicidio, doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de 2 o más personas en perjuicio de Rodolfo Jorge Walsh, en concurso real con el delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido con armas y en lugar poblado y en banda, y que concurre materialmente con el delito de robo agravado en poblado y en banda con relación a los bienes de Rodolfo Jorge Walsh, artículos 2, 12, 19,
29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 80, incisos 2, 3 y 4, texto según ley número 20.642, 144 bis, inciso primero y última parte, en función del artículo 142, inciso primero, texto según ley 21.338, 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616 y 166, inciso segundo, primera parte y 167, inciso segundo, ambos textos según ley 20.642, todos ellos del Código Penal de la Nación, y artículos 398 y concordantes 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en disidencia parcial del señor juez doctor Ricardo Luis Farías. 31. Condenando a Adolfo Miguel Donda, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometido con violencia en concurso material con el delito de homicidio doblemente agravado por sevicias graves y por el concurso premeditado de 2 o más personas en perjuicio de Raimundo Villaflor en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad triplemente agravado por su carácter de funcionario público, por haber sido cometido con violencia y por haber durado más de un mes, reiterado en 18 oportunidades en concurso material con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterada en 18 oportunidades en perjuicio de Graciela Alberti, Víctor Melchor Basterra, María Elsa Barreiro Martínez, José Luis Hassan, Josefina Villaflor, Enrique Ardetti, Fernando Broski, Juan Carlos Sanzorena, Juan Carlos José Chiaravale, Enrique Mario Fuchman, Susana Beatriz Leiracha, Telma Dorothy Jara de Cabezas, Arturo Osvaldo Barros, Víctor Aníbal Fatala, Lázaro Jaime Glastein, Carlos Gregorio Lorqui Panís, Carlos Muñoz y Ana María Testa, artículos 2, 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 80, incisos 2 y 4, texto según ley 20.642 y 144 bis, inciso primero y última parte, en función del artículo 142, incisos primero y quinto, texto según ley 21.338 y 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616, todos ellos del Código Penal de la Nación, y artículos 398 y concordantes 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en disidencia parcial del señor juez doctor Ricardo Luis Farías. 32. Condenando a Julio César Coronel, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de libertad, doblemente agravada por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades, en concurso real con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 12 oportunidades en concurso material con el delito de homicidio triplemente calificado por haber sido cometido con alevosía con el concurso premeditado de 2 o más personas y para procurar su impunidad, reiterado en 12 oportunidades. En perjuicio de Alisa Marie Jean Domont, Ángela Watt, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullit, Eduardo Gabriel Orani, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de Vicenzi y René Leoní Henrié Duque, artículos 2, 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 80, incisos 2, 3 y 4, texto según ley 20.642, 144 bis, inciso primero y última parte, en función del 142, inciso primero, texto según ley 21.338, 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616, todos ellos del Código Penal de la Nación, y artículos 398 y concordantes, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación.
33º, condenando a Ernesto Freeman Weber de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable, en orden al delito de privación ilegítima de libertad, doblemente agravado, por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades, en concurso material con el delito de imposición de tormentos agravado, por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 12 oportunidades, en concurso real con el delito de homicidio triplemente calificado, por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de 2 o más personas y para procurar su impunidad, reiterado en 12 oportunidades, en perjuicio de Alice Anne-Marie Jean Domont, Ángela Aguat, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullitt, Eduardo Gabriel Orane, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de Vicenzi y René Leonie Henriette Duquet, los que a su vez concurren materialmente con el delito de homicidio doblemente calificado, por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de 2 o más personas en perjuicio de Rodolfo Jorge Walsh, en concurso real con el delito de robo doblemente agravado, por haber sido cometido con armas y el lugar poblado y en banda, y que concurre materialmente con el delito de robo agravado en poblado y en banda, en relación a los bienes de Rodolfo Jorge Walsh, artículos 2, 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 80, incisos 2, 3 y 4, texto según ley 20.642, 144 bis, inciso primero y última parte, en función del artículo 142, inciso primero, texto según ley 21.338, 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616, y 166, inciso segundo, primera parte, y 167, inciso segundo, ambos textos según ley 20.642, todos ellos del Código Penal de la Nación, y artículos 398, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en disidencia parcial del señor juez, doctor Ricardo Luis Farías. 34º. Condenando a Juan Carlos Fotea de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio a la pena de 25 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de libertad doblemente agravado, por su carácter de funcionario público y por haber sido cometido con violencia, reiterado en 12 oportunidades, en concurso material con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 12 oportunidades, en concurso real con el delito de homicidio triplemente calificado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de 2 o más personas y para procurar su impunidad, reiterado en 12 oportunidades en perjuicio de Alice Marie Jean Domont, Ángela Aguat, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullitt, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de Vicenzi y René Leonie Henriette Duquet, los que a su vez concurren materialmente con el delito de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de 2 o más personas, en perjuicio de Rodolfo Jorge Walsh, en concurso real con el delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido con armas y el lugar poblado y en banda, y que concurre materialmente con el delito de robo agravado en poblado y en banda, con relación a los bienes de Rodolfo Jorge Walsh, artículos 2, 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 80, incisos 2, 3 y 4, texto según ley, número 20.642, 144 bis, inciso primero y última parte, en función del artículo 142, inciso primero, texto según ley 21.338, 144, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616 y 166, inciso segundo, primera parte, y 167, inciso segundo, ambos textos según ley, número 20.642, todos ellos del Código Penal de la Nación, y artículos 398 y concordantes, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación.
En disidencia parcial de los doctores Ricardo Luis Farías en cuanto a la calificación legal asignada al hecho que damnificara a Rodolfo Jorge Walsh y el señor juez doctor Germán Castelli en cuanto al monto de la pena. 35º, condenando a Carlos Octavio Capdevila de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de 20 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, triplemente agravado por su carácter de funcionario público, por haber sido cometido con violencia y por haber durado más de un mes. Reiterado en 4 oportunidades en concurso material con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima. Reiterado en 4 oportunidades en perjuicio de Víctor Melchor Basterra, Susana Beatriz Leiracha, Telma Dorothy Jara de Cabezas y Víctor Aníbal Fatala. Artículos 2, 12, 19, 29... Inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 144 bis, inciso primero y última parte, en función del artículo 142, incisos primero y quinto, texto según ley 21.338 y 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616, todos ellos del Código Penal de la Nación y artículos 398 y concordantes 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en disidencia parcial del señor juez doctor Germán Andrés Castelli. 36º, condenando a Juan Antonio Sic de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, la pena de 18 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de libertad, triplemente agravada, por su carácter de funcionario público, por haber sido cometido con violencia y por haber durado más de un mes, reiterada en 3 oportunidades en concurso material con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 3 oportunidades en perjuicio de Lázaro Jaime Glastein, Víctor Aníbal Fatala y Carlos Gregorio Lorqui Panice. Artículos 2, 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 144 bis, inciso primero y última parte, en función del artículo 142, incisos primero y quinto, texto según ley número 21.338 y 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616, todos ellos del Código Penal de la Nación y artículos 398 y concordantes 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 37º, absolviendo libremente a Julio César Coronel de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, en orden a los hechos que damnificaran a Rodolfo Jorge Walsh, por los que fuera formalmente acusado sin costas, artículos 398 y concordantes, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 38º, absolviendo libremente a Oscar Antonio Montes de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, en orden a los hechos que damnificaron a Edmundo Ramón Landín y María Elisa Hashman, por los que fuera formalmente acusado sin costas, artículos 398 y concordantes, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 39º, absolviendo libremente a Manuel Jacinto García Tallada de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, en orden a los hechos que damnificaron a Guillermo Rodolfo Oliveri y Josefa Arminda Prada, por los que fuera formalmente acusado sin costas, artículos 398 y concordantes, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 40. Absolviendo libremente a Carlos Octavio Capdevila de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, en orden a los hechos que damnificaron a Ana María Martí, por los que fuera formalmente acusado sin costas, artículos 398 y concordantes, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 41. Absolviendo libremente a Juan Carlos Rolón de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, en orden a los hechos que damnificaron a Lisa Marie Jean Domont, Ángela Aguat, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullit, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena
Azucena Villaflor de Vicenzi, René Leonie Henriet Duque y Rodolfo Jorge Walsh, por los que fuera formalmente acusado, sin costas, artículos 398 y concordantes, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 42. Ordenando la inmediata libertad de Juan Carlos Rolón en lo que a estas causas se refiere, la que no se hará efectiva en virtud de encontrarse detenido a disposición de este tribunal en el marco de las causas número 1282, 1286, 1381, 1349, 1492 y 1510, todas del registro de este órgano jurisdiccional. 43. Absolviendo libremente a Pablo Eduardo García Velasco de las demás condiciones personales obrantes en el exordio en orden a los hechos que damnificaron a Rodolfo Jorge Walsh, por los que fuera formalmente acusado, sin costas, artículo 398 y concordantes, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 44. Ordenando la inmediata libertad de Pablo Eduardo García Velasco en lo que a estas causas se refiere, la que no será efectiva en virtud de encontrarse detenido a disposición de este tribunal en el marco de las causas número 1286, 1381, 1492 y 1510, todas del registro de este órgano jurisdiccional. 45. Difiriendo el pronunciamiento sobre la forma de cumplimiento de la pena de prisión impuesta a los imputados para la etapa de ejecución, manteniéndose hasta esa instancia la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva vigente en estos autos, disponiendo lo que corresponda con relación al control de los aquí imputados que se encuentran detenidos bajo la modalidad de arresto domiciliario. 46. Declarar abstractos los planteos de inconstitucionalidad de la accesoria reclusión por tiempo indeterminado prevista en el artículo 52 del Código Penal y los relativos a las imputaciones de genocidio introducida por la defensa de Ernesto Freeman Weber, Juan Carlos Fotea, Alfredo Ignacio Astiz, Jorge Eduardo Acosta, Adolfo Miguel Donda, Juan Carlos Radiche, Antonio Pernías, Juan Antonio Sic y Carlos Octavio Capdevila. 47. Librando oficio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, adjuntando copia certificada de los fundamentos de la presente sentencia, a efectos de que se solicite a los demás poderes del Estado que, ante los organismos internacionales pertinentes, postulen la inclusión de la persecución política como causal de genocidio en la convención respectiva. Doctor Ricardo Luis Farías, en disidencia. 48. Ordenando la extracción de copias de la declaración prestada por Argimiro Luis Fernández en la audiencia celebrada el 10 de febrero del año 2011, solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal y de la Secretaría de Derechos Humanos, y remitirlas a la Oficina de Sorteos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, para que desinsacule el juzgado instructor que deberá intervenir en la investigación de la posible comisión del ilícito previsto en el artículo 175 del Código Penal de la Nación. 49. Haciendo lugar a los pedidos de extracción de copias de las piezas procesales solicitadas por la Fiscalía para ser remitidas al Juzgado de Instrucción de la Ciudad de La Plata, en el que se investigan los hechos ocurridos en el ámbito del Centro Clandestino de Detención que funcionó en el Batallón de Infantería de Marina número 3 de esa ciudad, la solicitada por la querella encabezada por Víctor Melchor Basterra respecto del hecho que damnificara a José María Salgado, y la solicitada por ambas partes acusadoras para que se investigue la conducta de Ramón Arosa, las que se efectivizarán individualizadas que sean. 50. Ordenando la extracción de copias de las declaraciones de Gabriel Bocini y Roberto Rosales prestadas en las audiencias del 14 de octubre de 2010 y 13 de enero de 2011, respectivamente, solicitadas por la Fiscalía, y remitirlas a la Oficina de Sorteos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, para que desinsacule el juzgado instructor que deberá intervenir en la investigación de la posible comisión del ilícito previsto en el artículo 175 del Código Penal de la Nación. 51. Ordenando la extracción de copia del alegato de la querella encabezada por Mauricio Broski y Sara Silver de Broski, a la que adhiriera el representante del Ministerio Público Fiscal, a efectos de ser remitida al Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal número 12 de esta capital federal, a los fines que por derecho corresponda, en lo relativo a los hechos de violación y abusos sexuales acaecidos en el ámbito de la ESMA,
como así también las privaciones ilegales de la libertad y, si corresponden, las torturas de niños y niñas secuestrados con sus padres en ese mismo ámbito, y por el caso Gali, para que se investigue a Balbavio Galleta. 52. Poniendo en conocimiento al Juzgado de Instrucción Federal número 12, Secretaría número 23, de lo solicitado por el representante al Ministerio Público Fiscal en lo relativo a la investigación de los homicidios de las víctimas de esta causa que actualmente se encuentran desaparecidas y por la querella en cabeza de Patricia Walsh con relación al campo de deportes de la ESMA a fin de que el mismo sea preservado como prueba judicial. 53. Haciendo lugar a la extracción de copia de la declaración prestada por el testigo Juan Ernesto Márquez en la audiencia celebrada el 4 de marzo de 2011, solicitada por la Fiscalía, y se remitan a la Oficina de Sorteos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal para que desinsacule el juzgado instructor que deberá intervenir en la investigación de la posible comisión de un delito de acción pública relatada por el nombrado. 54. Remitiendo copias certificadas de los informes periciales realizados por la División Documentología de la Dirección de Policía Científica de Gendarmería Nacional, obrantes a fojas 778, 781, causa número 1298, fojas 4504, 4516, causa número 1273, fojas 20.318, 20.340, causa número 1271 y fojas 2.765, 2.798 y 4.568, 4.598 de las presentes actuaciones, y en relación a los legajos de conceptos y servicios de los aquí imputados a la Oficina de Sorteos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad, para que desinsacule el juzgado de instrucción que deberá intervenir en la investigación de la posible comisión de un delito de acción pública a su respecto. 55. Tener presente las reservas de recurrir en casación y en el caso federal efectuadas por las partes, artículos 456 y 457 del Código Procesal Penal de la Nación y 14 de la Ley 48 y artículos 18, 31 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, octavo y noveno del Pacto de Costa Rica y 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 56. Ordenando que oportunamente se practique por Secretaría el cómputo de los tiempos de detención y de vencimiento de las penas aquí impuestas, artículos 24 del Código Penal de la Nación y 493 del Código Procesal Penal de la Nación. 57. Comunicando la presente a la Sala 2 de la Excelentísima Cámara Nacional de Casación Penal y al señor Presidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 9 de la Ley 24.390, texto según Ley 25.430. 58. Remitiendo, firme que sea la presente, copia del presente resolutorio al organismo correspondiente en función de lo previsto por los artículos 20, incisos 6 y 80 de la Ley 19.101 a los fines que pudieran corresponder. 59. Fijar audiencia para el día 26 de diciembre a las 20 horas para dar lectura a los fundamentos de la sentencia, artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación. Anótese, notifíquese, etcétera. Archívense las presentes actuaciones respecto de los aquí imputados. Firmado Daniel Horacio Obligado, Ricardo Luis Farías, Germán Andrés Castelli, ante mí Mariano R. Carciones, secretario. Señores, el juicio ha terminado. Prisión perpetua para Astiz, uno de los símbolos del horror de la dictadura, que se ha mostrado inmutable al recibir la pena de prisión perpetua en este marco de la causa ESMA, en el primer juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en el mayor centro de tortura y exterminio que tuvo la Argentina. Escuchaban ustedes la palabra del Tribunal Oral Federal número 5 de Comodoro Pi, que le aplicó la misma condena a Jorge el Tigre Acosta, a Ricardo Sérpico Cavallo, Antonio el Rata Pernías, a Raúl Mariano Scheller
a Oscar Antonio Montes, al Gato González, a Jorge Ruger Radiche, a Adolfo Donda, a Julio Coronel y a Ernesto 220 Weaver, mientras que para Manuel García Tallada la pena fue de 25 años de cárcel. Actualmente continúa el festejo de los familiares de las víctimas y de algunas organizaciones sociales. En Comodoro Pi. Vamos a escuchar a Tati Almeida. Venimos peleando por esto, por justicia legal, jamás justicia por mano propia, pero vamos por más. ¿Qué explosión con Astiz cuando nombraron a Astiz? Nada, se creía de la vida y de la muerte. Ahí le llegó. Escuchamos a Tati Almeida, que está hablando con Julio Bazán. Mucha gente, es el tribunal oral número 5. Estamos en la parte de afuera. La perpetua para Alfredo Astiz, para el Tigre Acosta, la condena de prisión perpetua en el marco de este primer juicio por los crímenes cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada. 22 meses de debate, 250 testigos que desfilaron por ahí. Este tribunal que integran los jueces Daniel Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli ha brindado esta noche esta audiencia final en el auditorio del subsuelo de los tribunales federales de Comodoro Pi 2002, que están en retiro. Este es el primer tramo entonces de la llamada megacausa ESMA, porque hay que decir también que hay un juzgado, que es el juzgado federal número 2, a cargo de Sergio Torres. Se han tramitado, algunas ya se han llevado también a juicio oral, 8 causas más. Entre ellas está el despojo de los bienes a los prisioneros, la desaparición de la joven sueca Dagmar Hagelin y los vuelos de la muerte. Crímenes cometidos hace más de 3 décadas, entre 1975 y 1983, que habían sido denunciados en este histórico juicio a los comandantes de la Junta, pero luego se declararon no punibles por las famosas leyes de obediencia debida y punto final, que después fueron anuladas en el año 2005. A partir de ahí comenzó nuevamente a reanudarse este proceso de investigación judicial, por eso tanto tiempo atrás. Seguramente merecerán condena en las otras causas por los que están detenidos. En términos generales me parece una sentencia justa. ¿Qué pensabas mientras la escuchabas? Me acordaba de todos los que hubo que luchar para que esto fuera posible. Me acordaba de Néstor Kirchner, que tiene tanto que ver con lo que está pasando. Me acordaba de los compañeros que ya no están. Los elementos para llegar a este momento. ¿Cuáles fueron? Los elementos para llegar a este momento. Bueno, en primer lugar, la lucha de los organismos de derechos humanos durante tantos años. Después, que Néstor Kirchner se hizo cargo de esa lucha y dio un giro en cuanto a la política de impunidad. Y finalmente, y no menos importante, la actitud de los sobrevivientes, que fueron testigos en innumerables causas y siguieron sosteniendo estos juicios durante muchos años. ¿Qué opina del hecho de que la justicia garantizada para estos represores termina absolviendo a 2? No, seguramente los que han sido absueltos en esta causa no tendrán el mismo resultado en las otras para las cuales están detenidos. Pues hay cuestiones técnicas que es imposible analizar en este momento. Alguno puede no haber estado en el lapso en que se trataba de esta causa y seguramente será implicado en los otros tramos. Muy amable, muchas gracias. Bueno, miren ustedes el júbilo que reina aquí. Hay alborozo, hay lágrimas, hay alegría, satisfacción, hay emoción por el recuerdo de las víctimas. Sí, Julio. Antes de irse, la última expresión. Nada, que justicia, justicia, justicia. Es lo que hemos logrado y vamos a seguir exigiendo. Bueno, Tati Almeida fue un poquito la voz de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo en este momento de reparación histórica de la justicia. Ella nos dijo
hace un rato, cuando todavía no se conocían las condenas, que ellas, algunas madres y abuelas, casi ya no tenían. Miren los abrazos ahí, la emoción. Y nos decía Tati Almeida que ella ya no esperaba escuchar con vida esto, pero que por fortuna la justicia llegó a tiempo después de perseguirla durante décadas. Ahora los animadores de aquí, de este acto que se formó aquí organizado por hijos, piden aplausos para las abuelas. Son más de 40 y los casos por los cuales están siendo juzgados ya llegan a 900. Esperemos que el año que viene comencemos el juicio donde sean juzgados todos los represores por todos los compañeros. Es un comienzo de la justicia. A ver, del fin de la impunidad. Digamos, el comienzo del fin de la impunidad empezó hace varios años, porque ya hay varias sentencias, hay muchas sentencias en todo el país. En el caso de la ESMA, subrayemos que esta es la primera sentencia. No nos olvidemos que 4 años atrás, Febres fue asesinado 4 días antes de ser condenado por sus crímenes. Así que es un emblema de la represión, hasta ahora había eludido a la justicia argentina, aunque ya había sido condenado en ausencia en Francia y en Italia, pero ahora lo alcanzó la justicia. Ha sido sentenciado acá en Argentina, efectivamente, y es para celebrar que haya sido condenado él y todos los otros, porque un genocidio no lo comete un solo represor, un genocidio lo comete una dictadura cívico-militar como la que sufrió nuestro pueblo, y por eso deben ser juzgados todos, con todas las garantías que nos negaron a quienes sobrevivimos, sobre todo a los miles de desaparecidos, y la justicia que le negaron a nuestro pueblo durante la dictadura. Bien, ahora vamos a escuchar a Tati Almeida, que estaba transida de emoción. Escuchémosla. A ver. A la palabra militancia, es compromiso, es solidaridad, es ocuparse del otro, como lo hicieron de 30.000 detenidos desaparecidos. Gracias, chicos. Y esa militancia, esos jóvenes, es porque no me voy a cansar de decirlo. A Néstor, no lo enterramos, lo sembramos, hagamos que el fruto. Gracias. Seguí con los abrazos. Bueno, acá no cesan las manifestaciones de emoción, de alegría. ¿Cómo estás? Puede ser para Duro de Omar, decime qué sentís en este momento luego de haberse conocido las condenas. Y en este momento una profunda emoción, pero además una sensación de que, bueno, de que los desaparecidos, los que quisieron desaparecer de la vida, de la historia, de todo, están más presentes que antes. Y que nosotros, como sobrevivientes, como militantes políticos que fuimos, hemos cumplido el mandato con nuestros compañeros y hemos logrado que la verdad, la justicia y la memoria siga, porque tiene que ver con el presente, no solo con el pasado. Y bueno, que este juicio se haya podido hacer y haya llegado a lo que llegó es realmente para nosotros un día o una noche, no sé, un día de justicia. Y eso ¿Valió la pena tanto esfuerzo de militancia, tanto esfuerzo para declarar, atestiguar? Creo que sí, que valió la pena, más bien que valió la pena, porque creo que un país sin justicia no se puede construir. Es decir, es imposible. ¿En qué crees que le aporta justamente al país sentencias como estas? Bueno, acá hay expresiones coincidentes de satisfacción. Sí. Decíamos que se veló un poco porque hubo 2 absoluciones, pero tanto Rolón como García Velasco quedan procesados por otras causas, y entonces está la posibilidad de que sean condenados. Pero van a seguir en prisión. Destacan la importancia de las condenas en esta megacausa de la ESMA, que es un símbolo siniestro de la represión durante la dictadura. Hay lágrimas en gente grande, hay sonrisas también, se mezclan las lágrimas y las sonrisas, pero el sentimiento es en general de satisfacción. La gente está contenta con este fallo del Tribunal Oral Federal
número 5 por las 12 condenas a prisión perpetua y sobre todo las que alcanzaron a Alfredo Astiz. Yo le decía que cuando se escuchó por la pantalla gigante la condena a prisión perpetua de Alfredo Astiz, toda esta muchedumbre que estamos mostrando prorrumpió en gritos, en insultos para Astiz y en gritos de satisfacción. Y la segunda ovación más grande fue cuando se anunció la condena a Ricardo Cavallo, ¿se acuerdan? El que estaba en México y fue detenido en México. Ellos se llevaron el primero y el segundo lugar en el ranking de los abucheos. Y aquí está, la gente sigue. A ver, ¿cómo está viviendo este momento? Con absoluta felicidad y un poco y tristeza también. Sí, cuénteme. Es toda una emoción, es todo muy mezclado, emoción, alegría, tristeza, tantos años gracias a este gobierno que logramos que se puedan hacer estos juicios. La derogación de esas leyes de obediencia debida y punto final que le permitían, por ejemplo, a Astiz eludir a la justicia, ¿no? Claro, si se paseaba por Parque Centenario como Pancho por su casa. Y se paseaba por todo Buenos Aires, por toda la Argentina y por todo el mundo como Pancho por su casa. Una cosa casi una paradoja. Esto que se está viviendo, estos abrazos, estos festejos, justo frente al edificio del Comando en Jefe de la Armada. No, qué paradoja, pero qué bueno. No es casual tampoco. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Ella es la presidenta de... Ah, ya la entrevistaste. Gracias. Así que esta es el clima que se está viviendo aquí. Cada uno lleva... Acá el retrato de Rodolfo Walsh es protagonista aquí. Mucha gente lo está enarbolando. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hoy hay una reparación de figura también, porque Walsh es una de las víctimas que llevaron a estos a la cárcel. ¿Cómo? ¿Qué opina del fallo? En nombre de todos en nombre de Walsh y de todos los mártires y los héroes por la liberación nacional, se hizo justicia. Se hizo justicia, muy amable. Esa es la síntesis, se hizo justicia. Y ahora comienza aquí la fiesta, después de tanto suspenso, de tanta emoción, de tanta espera nerviosa y después de los abrazos y las lágrimas y los gritos, ahora directamente está actuando un conjunto musical aquí, porque esto ya es una fiesta y la gente baila. Esto se convirtió ya ahora en una fiesta. Estudios. El trabajo de Julio Bazán, ahí en la misma puerta de los tribunales federales de Comodoro Pi. Después de 22 meses de debate, de haber desfilado más de 250 testigos, el tribunal ha considerado perpetua para la mayoría de los detenidos y acusados. Hay 2 que han sido absueltos, pero que van a seguir presos. Ya vamos a estar ampliando esta información porque se los ha juzgado por otras causas también, pero se los va a seguir juzgando en las próximas. Así empezamos nuestro TN Central. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más.